Hola, Hola, buenas tardes. voy a cambiar mi nombre. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Un día más. Ay, sí. Hola a todos, todas. Como todos los días vamos a esperar un ratito, ¿les parece? Para esperar a que todos se unan. Estoy viendo si es que se está transmitiendo en Facebook por si acaso. Estoy revisando. Sí, nos están viendo. Hola Elizabeth. Hola Luceliana. Bienvenidas de nuevo. Vamos a esperar un minuto más. Me equivoqué. Ana María, hola. Encantada, nosotros también, muy encantados de tenerlos de nuevo. Bien, por mi parte vamos a empezar. Nuevamente les damos la bienvenida al seminario, ya esta es la cuarta jornada. Como todos los días vamos a agradecer a Biblioteca Viva, a Mall Plaza, Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales por hacer posible que podamos hacer este seminario. Ya mañana sería la última sesión de esta segunda versión, que está dedicada a las lecturas para la diversidad. Y hoy día el tema, si es que David y Angélica comparten desde ya su pantalla para que veamos, va a estar dedicado al mundo indígena. Ahí se va a empezar a compartir. Como ustedes ven allí, la sesión de hoy se titula Diversidad cultural en la literatura actual, reflexiones y recomendaciones para la enseñanza del mundo indígena. Y esta vez nos van a acompañar Angélica Rocha y David Agurto. Angélica es licenciada en Antropología Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es mediadora de lectura de Biblioteca Viva desde el año 2015, asidua lectora de libros informativos y teóricos con mayor interés en la fotografía y su rol social. También ha cursado varios cursos sobre estética fotográfica, paleontología y patrimonio cultural. Y por otro lado, David Agurto es licenciado en Letras, profesor de lenguaje, magíster en edición y máster LIG.
Desde hace 6 años forma parte del equipo de Fundación La Fuente y actualmente es coordinador regional del programa de bibliotecas escolares Viva Leer. También es parte del Comité de Valoración de Libros de Troquel, que publica semestralmente un boletín de selecciones literarias. Bien, Hola. Angélica, David, pueden comenzar y bienvenidos también ustedes. Muchas Hola. gracias. Buenas tardes a todas y a todos también. Gracias por la invitación para dar esta charla de este segundo seminario. Veo hartas caras conocidas también que nos hemos topado en los seminarios de Viva Leer, así que también les agradezco que estén hoy día acá. Y los dejo con Angélica, que va a comenzar nuestra presentación. Hola, bienvenidos a todos y todas. Veo la primera página todavía. Sí, Ay. teniendo con problemas de la visualización. Ahí sí, presentación con diapositivas, ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día se va a dividir en 3 partes. Primero vamos a ver algunos conceptos claves que deberíamos tener en claro cuando vamos a referirnos al mundo indígena y algunos cuidados que tenemos que tener con esos conceptos. Y los vamos a ir ejemplificando inmediatamente con algunos libros. Después tenemos la importancia de la oralidad frente a la textualidad. Y finalmente, recomendaciones literarias. ¿Partimos entonces? Sí. Ya. Entonces acá para hacer un panorama general tenemos que tener en claro que, por ejemplo, la Cámara Chilena del Libro no registra el material de origen indígena en sus estadísticas, en ninguno de sus informes. Y de los 456 libros traducidos el año pasado, solo 9 pertenecen a lenguas indígenas y se traducen desde el español a una lengua originaria, eso sí. Todos los demás, excepto uno que pasó del aymara al quechua. Y también acá en la estadística podemos ver que es una realidad un tanto preocupante si tenemos en cuenta que Chile por lo menos está en el puesto número 6 de países con mayor población indígena en Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la Cámara Chilena del Libro está invisibilizando de alguna manera la literatura indígena o los indígenas en la literatura chilena? Claro, considerando que sí se conoce literatura indígena, pero no hay como un apartado, por lo menos en este informe estadístico que es del año pasado, que indiquen ya, estos sí son, no sé, los libros de los poetas mapuche, o la literatura aymara, o la literatura Rapa Nui que está apareciendo harto. Entonces se divide si es literatura chilena o si es literatura infantil solamente. Y bueno, y los datos que está mencionando recién Angélica, del ranking Infolatam, es del año 2014, entonces puede que tenga algunas variaciones hoy día, ¿cierto? Han pasado 6 años, pero igual creo que nos da una muestra importante de la cantidad de población indígena que hay en Latinoamérica, que no son cifras menores. Claro, no es que los libros de indígenas no existan en Chile, sino que no están considerados, es decir, no están visibilizados, no hay una distinción de su literatura. Y lo otro que llama la atención también al estar en 6º lugar con cantidad de población indígena es que si se fijan en los primeros 4 lugares son los países donde estuvieron los grandes imperios de Mesoamérica, Inca, Maya y Azteca. Entonces se espera que en esos países tengan gran cantidad de población indígena actualmente, y solo después viene Panamá, donde están los cunas, donde están los cunas, que es una etnia muy grande, que es como decir mapuche en Chile, porque hay distintos cunas, ¿no? Como por lugares, así como los mapuches están los tehuelches, mapuche, etc. Es más o menos como esa idea. Y después viene Chile. Entonces, igual estamos bien arriba en el ranking, y que esto no esté visibilizado en la literatura llama mucho la atención. ¿Avanzamos?
Ya, entonces ahora vamos a entrar de lleno en algunos conceptos que les decía que son importantes de considerar. Avancemos. Muchos de estos conceptos son palabras que mutan en significado a través del tiempo y eso está relacionado a su uso, como dice Martin Heidegger, el cual muchas veces está a merced del paradigma imperante de la época. Por ello, muchos conceptos meramente técnicos poco a poco adoptaron un carácter social, por lo general denigrante y ofensivo. Entonces, ya que esto está dedicado a profesor y docente, nuestro deber es, como educadores, saber que cuando utilizamos ciertas palabras, estamos avalando teorías sociales obsoletas. De ahí la importancia de utilizar los términos adecuados o devolverle su significado original o resignificarlos. Los conceptos que vamos a ver ahora están desde la perspectiva indigenista. Los indigenistas son quienes estudian los pueblos indígenas desde su cultura a su forma de expresiones artísticas y literarias, la cual, ojo, que suele estar mediada también por nuestro imaginario de lo indígena, lo que nosotros pensamos que es indígena, una mirada un tanto externa. Entonces, algunos de esos macro conceptos que vamos a ver ahora los podemos encontrar en nuestra cotidianidad, así como en la literatura. Entonces, el llamado es a analizarlo de manera crítica. Vamos a ver algunos. Primero, como para ir contextualizando, hablemos de evolucionismo. En este caso, el evolucionismo social, que es una deformación de la teoría de la evolución de las especies descrita por Darwin, que se implementó en tiempos coloniales para justificar la supuesta supremacía de una sociedad blanca y evolucionada sobre otra supuestamente arcaica y retrógrada, es decir, Europa frente a África o a América. Esto supone que todas las sociedades deberían seguir un mismo camino y patrón de desarrollo, obviando que hay diferencias culturales o existen distintos modelos de sociedades. Un libro que complementa muy bien lo que dice Darwin es El apoyo mutuo de Piotr Kropotkin, que él va a considerar que la cooperación es un factor tan importante como la competencia en la sobrevivencia y en la evolución de la especie. Por lo tanto, nos da un panorama un poco más positivo y menos violento que el que habló Darwin. Y en ese sentido, es más positivo para las relaciones animales, pero si ya que lo estamos extrapolando al mundo social, también nos habla mejor de las relaciones humanas, que no solamente se pueden basar en competencias, sino que también en la cooperación. Este libro es un ensayo, es un libro antiguo, clásico, por lo tanto ya lo recomendamos para enseñanza media, para docentes o para adultos en general. Mientras que Darwin, Un viaje al fin del mundo, de Ana María Pavés, relata el viaje de Darwin a bordo del Beagle y su paso por Sudamérica. Incluye el polémico encuentro con los pueblos de Tierra del Fuego también. Es una manera de acercar una teoría o un personaje tan complejo de manera simple a niños pequeños. De la mano del evolucionismo tenemos la idea de raza. El término de raza también es una construcción social que se enmarca dentro del evolucionismo. Se basa en factores meramente geográficos, económicos y políticos, a diferencia del concepto original de raza utilizado en la taxonomía para diferenciar y clasificar, valga la redundancia, seres vivos de distintas especies. En el caso de los humanos, todos pertenecemos a la misma especie, que es el Homo sapiens. No hay diferencias estructurales en nosotros que nos haga subdividirnos en distintas razas. ¿Podemos ver la imagen siguiente? Como sí suele pasar con animales tan comunes como el perrito. Entonces acá podemos ver que en esta imagen tenemos una misma especie, que es el perro, en distintas razas. Y podemos ver que los cambios son mucho más profundos que un color de pelaje
o el tamaño de entre perros. ¿Ya? ¿Vemos la siguiente? Entonces, esto nos lleva a concluir finalmente que las razas entre la especie humana no existen, no hay diferenciación de raza. Sí puede haber un diferente origen étnico que se va reproduciendo, pero no alcanza para justificar diferencias raciales que, como les decía, se basan en el evolucionismo, por lo tanto, eso es una manera de justificar que hay razas inferiores y razas superiores. Eso ya está totalmente obsoleto. Entonces, de recomendación tenemos el libro de Jamie Bottom, El insólito viaje de Jamie Bottom, que narra la historia de Jamie, que fue un yamana que fue raptado y fue llevado a Londres por el capitán Robert Fitzroy. Y lo interesante de este libro es que una manera amable también de contar esta historia, porque es para niños, cuando la verdadera historia de Jamie es que sí, fue raptado, la idea era que participara en los zoológicos humanos que estaban en Londres, Alemania y París, y allá fue civilizado, ¿no? Como esta idea de que como era de un salvaje, de otra raza, él había que civilizarlo. Entonces le enseñaron cómo vestirse como inglés, a comer en una mesa con cubiertos, a leer, incluso fue evangelizado en la fe cristiana. Y cuando ya pensaron que estaba listo, que él podía ser un agente civilizador para sus pares, lo trajeron de vuelta. Y hoy, cuando llegó acá, lo primero que hizo fue sacarse la ropa y volver a subirse a su balsa con sus compañeros. Entonces, para los ingleses fue un experimento, un proyecto fallido. Y de una parte más trágica de esta historia todavía, en que Jamie y un grupo de indígenas asesinaron a los mismos que lo habían raptado para llevárselos a Londres en una pequeña isla en Tierra del Fuego. Ahora, esta última parte está un poco difusa si Jimmy estaba en ese grupo o no, pero para conocer más de esa historia pueden leer Raptados, que es un cómic también sobre los zoológicos humanos, o Huesos sin Descanso, que es una crónica de Cristóbal Marín, que hace justamente un seguimiento a los indígenas que fueron llevados desde Chile a los distintos zoológicos humanos, incluyendo la historia completa de ellos. Otra palabra muy comúnmente usada es la de indio. Cuando Colón llegó a América, pensó que había llegado a la India, y por eso él popularizó el término de indio para referirse a los indígenas. No obstante, los indios solo están en la India, y en nuestro continente el término correcto para referirse a los pueblos originarios es indígena. Contextualmente, decir indio en Chile es despectivo. Es como decir negro en Estados Unidos en vez de afroamericano o afrodescendiente, que son designaciones de origen. Y a continuación tenemos una imagen de Dioscoro Puebla, que ya como para ir contextualizando todos estos tres conceptos que tienen que ver con la llegada de los españoles en Chile y cómo se fue reproduciendo esta idea desde el imperialismo hasta el colonialismo. Entonces, aquí podemos ver quiénes llegan, que pasan por encima de otro para llegar, mientras que los indígenas están escondidos, están al borde de la imagen, camuflados con la naturaleza. Ahí podemos ver nuestro imaginario también, que el indígena está totalmente relacionado con la naturaleza, que siempre va a estar desnudo, y no siempre va a ser así. Mientras que está la cruz casi como una protección, ¿no? Como quien lleva un collar de ajo frente a los vampiros, como algo desconocido, un monstruo, un salvaje que me quiere dañar. Fíjense en el personaje que está detrás del sacerdote también, como asustado, escondido. Entonces, la cruz es la protección máxima. Describe bien todo lo que hemos analizado hasta ahora. Vemos la otra concepto. La otra edad, también ya para ir entrando en conceptos que sean más de interacción con el mundo indígena, es reconocer
cuando reconozco la otredad es reconocer la existencia de individuos distintos a mí y validar dicha diferencia a través del mutuo respeto. Lo interesante de esto es que cuando soy capaz de reconocer la diferencia, entonces en ese momento me reconozco e identifico a mí mismo. Solo a través de los límites de mi grupo de pertenencia es que me doy cuenta que hay un otro diferente, lo que genera distintos procesos identitarios. ¿Ya? En la actualidad, estos procesos identitarios también deben validarse frente al Estado. Ahora tenemos el ejemplo del pueblo chango, que hasta el 2005 se creía extinto, hasta que una antropóloga a través de su tesis descubrió un grupo de descendientes, o sea, se encontró con un grupo de descendientes quienes a través del proceso etnogénesis, que es decir, reconocerse como un pueblo étnico diferente, recién en septiembre de este año, es decir, hace un mes atrás, el Estado chileno lo reconoce como un pueblo originario. Es decir, hace un mes atrás los changos no existían para el Estado chileno. Y todo lo que lleva que el Estado te reconozca como pueblo originario, beneficios, demandas, deberes, etc. La otra. Acá tenemos este libro que es el ABC étnico. Acá hay unas imágenes del interior. Este libro fue ilustrado y escrito por Yuna Virardi. Las ilustraciones son geométricas, como se dan cuenta, pero a pesar de eso se resaltan elementos culturales únicos de cada pueblo, como peinados, tatuajes, vestimenta. Y la paleta de colores es muy acotada, solo utiliza amarillo, rojo terracota y negro. Colores que representan el mundo indígena, como el rojo de la tierra, la greda, la sangre, el amarillo del sol y del maíz, el negro de la noche y del mar. Temas que suelen ser transversales a las culturas indígenas de América. Por otro lado, el uso de las figuras geométricas para construir personajes dota de cierta igualdad a un sinfín de rostros que se ven tan distintos. Es una forma de decir que a pesar de las diferencias culturales que encontramos de pueblo en pueblo, estamos constituidos internamente de lo mismo y somos todos iguales. En la portada del libro se ve un popurrí de imágenes geométricas sin formar ningún personaje en específico, como si lo hacen al interior, que además ahí viene con la descripción al lado de cada pueblo. Pero al final también trae un juego a este libro, que es este, que son las mismas figuras para recortar. Y dice, recorta las formas y juega a inventar nuevas etnias, que son las mismas que están en las guardas. Lo interesante de esto es que parece una actividad súper infantil, muy simple, pero podemos leer también de esto una invitación, un llamado a la construcción de identidades y reconocer cada uno de sus aspectos, es decir, yo le doy un significado a cada uno de estos símbolos o figuras geométricas y así puedo jugar con los niños a crear una nueva identidad. Avanzamos. Gracias. Diversidad cultural es la forma de legitimar la otredad. Es mediante la diversidad cultural cuando ya reconozco que en un mismo territorio habitan en armonía distintos grupos culturales. Entonces ahí estoy hablando de una diversidad cultural más que nada como un acto de inclusión y de aceptación. Cuando hablamos de territorio, por lo general nos referimos como a espacios amplios geográficos, pero también puede referirse a lugares o instituciones más pequeñas, como por ejemplo la sala de clase. No hay que desconocer la alza de migrantes que hemos tenido en los últimos 10 años, lo que hace que los cursos sean cada vez más diversos, con individuos de distinta procedencia cultural y étnica. En este caso, la diversidad cultural apela a la tolerancia, a la interacción, a no sobreponer costumbres a los demás, a conocer y respetar las distintas expresiones culturales. Y de esta manera poder aprovechar lo que sabe el otro, yo empaparme de eso y enriquecer mi grupo, mi curso, en este caso el aula, y tener un mayor capital entre todos, un mayor capital cultural entre todos.
Acá tenemos la otra orilla de Ecaré, que nos cuenta la historia de dos pueblos que estaban opuestos, cruzados por un río, y nadie se conocía y todos tenían prejuicios sobre cómo eran los de al frente y viceversa. Hasta que la protagonista se anima a cruzar el río y se da cuenta que en verdad no era tan distinto como ellos creían, que se podía dialogar entre ellos. Y otro libro que me gusta bastante es este, Los de aquí y de allá, que hace un recorrido por los distintos grupos e identidades que han habitado en Chile, desde los indígenas hasta la llegada de los españoles y distintas oleadas de migrantes, para finalmente decir que todos ellos forman parte del Chile actual, que todos ellos conviven en armonía. Ahora, cuando yo les digo que seamos críticos también con estos conceptos y que hay un imaginario del indígena cruzando todo esto, me refiero a tener cuidado también con los libros. Es decir, por ejemplo, este libro sí hace referencia a que en Chile hay personas muy distintas, de distinta raza y de distinto color. O sea, no voy a censurar este libro porque habla de raza, pero yo como mediadora, igual los docentes, sí puedo hacer un cambio un poco en la narración, ¿no? Porque son conceptos que están tan arraigados en nosotros que no nos damos cuenta cuando los estamos usando. Y muchas veces los vamos a encontrar igual en la literatura, porque estos libros no fueron escritos por indígenas. Como decía al comienzo, es hecho por personas que estudian el mundo indígena. Y en ese estudio, las teorías y conceptos van cambiando en el tiempo a través de su uso, como lo decía al comienzo. Vemos la siguiente. Esta a continuación es un concepto que es parte del mundo indígena, pero está teorizado por nosotros los no indígenas, que es la reciprocidad. Se refiere al acto de dar, recibir y devolver. Cuando a alguien se le es dado algo, tiene la obligación de recibirlo. De lo contrario, más que rechazar el regalo, está rechazando a la persona y a sus intenciones. Se considera una falta de respeto si uno lo rechaza. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo bien clásico, cuando uno va a comer de invitado a una casa y le sirven una comida que no le gusta, no podemos rechazarlo. Uno se lo come igual, sin protestar, no dice absolutamente nada, incluso dice que estaba rico. ¿Ya? Uno puede rechazar. Una parte fundamental de esta reciprocidad es el devolver, retribuir lo que anteriormente se ha dado y se ha aceptado. Y esto genera una relación recíproca, un vínculo que se puede transformar en comunidad. Es una forma de entablar entonces relaciones con mis pares y con otredades, ¿ya? Quien habla primero sobre la reciprocidad, sobre el don, el acto de dar, recibir, devolver, es Marcel Mauss. Este ensayo sobre el don es muy antiguo, es un clásico. Es un libro más técnico desde la antropología, sin embargo, es muy fácil de entender. Y ya se habrán dado cuenta que la reciprocidad, a pesar de que está en el mundo indígena, está en la cotidianidad también. Por ejemplo, en el norte, los pueblos costeros tenían actividades de intercambio con los pueblos de la cordillera. Así ellos podían obtener lanas, por ejemplo, y los de la cordillera podían obtener conchas para hacer herramientas, etc. Entonces ahí yo genero un vínculo. Vamos con el siguiente. La dualidad. Este concepto hace referencia a dos partes de uno solo, de una entidad, de un concepto o de un entendimiento, por lo general opuestos complementarios. Suele estar presente en la cosmovisión indígena y ha perdurado en nuestro imaginario especialmente a través de componentes religiosos, como por ejemplo la idea de el bien y el mal.
por ejemplo, el componente cristiano, el bien, Dios, el mal, el diablo. El abajo y el arriba, donde el abajo hace referencia a lo mortal, a lo mundano, ordinario, corriente, incluso al pecado, en el caso religioso. Mientras que lo de arriba es lo divino, lo elevado, celestial o extraordinario. Esta idea cruza muchas culturas en la historia. Por ejemplo, las pirámides, ya sean las de Mesoamérica o las egipcias, tienen una forma de escalera al cielo, donde está la idea de alcanzar un estado más elevado, es decir, yo mortal que estoy parado en lo mundano, puedo subir hacia lo elevado. En las culturas que habitaron y habitan aún el territorio nacional está presente la iconografía de la cruz. La cruz marca un arriba, un abajo con su punta, y toda una carga simbólica y religiosa que eso significa, pero también refleja planos opuestos como norte-sur, este-oeste, y si hay una cruz capaz de reunir todo ese contenido y más, es la chacana. La chacana es representativa de los pueblos andinos, los pueblos quechoparlantes, y tiene esta forma tan particular de una cruz escalonada con el sol en el centro. Es una oda al ascender. Además tiene 12 peldaños que hacen referencia a los 12 meses calendario, por lo tanto ahí ven las estaciones del año también. Y el centro, si bien se refiere al sol, uno de sus opuestos complementarios clásico es la luna también, puede hacer referencia a la luna. Avanzamos. Patrimonio cultural. El Estado chileno define el patrimonio cultural de la siguiente manera. El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuye valores a ser transmitidos y luego resignificados de época a época, de una generación a la siguiente. Si bien la idea del patrimonio cultural responde a un rescate, a algo que se quiere cuidar y no olvidar, más que nada funciona como una herramienta, ya que para que un inmueble, una práctica o incluso una persona puede ser catalogada patrimonio cultural, en el caso de las personas se llama patrimonio viviente, debe cumplir una serie de requisitos legales que lo hagan, que lo reconozcan de tal manera. Y eso lo hace intocable. Ahora, nosotros igual tenemos una idea súper general de patrimonio cultural. Cuando vamos a un lago, pensamos de inmediato que hay que cuidarlo, que no hay que botar basura porque es patrimonio cultural. Está bien que para nosotros sea un patrimonio cultural, lo es. Ahora, en ese caso, si no es algo reconocido específicamente por el Estado, no hay una entidad que la resguarde. Esa es la diferencia. Pero entre más nosotros consideremos más cosas o prácticas un patrimonio cultural, más cuidado tendemos a tener. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que se espera del Estado cuando denomina algo como patrimonio cultural? Es que ayude en su conservación y su difusión. Y en la siguiente, por favor. Acá tenemos los grandes encargados de la difusión y conservación. Esta es una invitación también a hacer recorridos por los museos. Ya todos sabrán que se pueden agendar visitas a los museos para los colegios, cursos, universidades. Tienen tarifa especial también, tienen un guía, así que la idea es aprovecharlo. Acá hay algunos museos para destacar dentro del ámbito de la temática que estamos viendo hoy. Por ejemplo, el Precolombino, que fue fundado en la década de 1970 por el arquitecto Sergio Larraín Moreno, o sea, Sergio Larraín García Moreno, padre del grandioso fotógrafo Sergio Larraín, tenía que nombrarlo, y está bajo la Fundación Larraín Echeñique y la Municipalidad de Santiago. Su colección abarca patrimonio de pueblos indígenas chilenos y latinoamericanos, especialmente de culturas andinas. También posee una biblioteca, archivos audiovisuales, una sección infantil y ahora por la contingencia se estaba moviendo mucho en lo que ellos denominaron el precolombino en casa.
con visitas virtuales, tienen harto material de apoyo en sus redes sociales también, así que totalmente recomendado. Otro museo acá en Santiago es el Museo de Historia Natural. Este museo pertenece a la DIVAM, eso quiere decir que es gratuito, así que cómo no visitarlo. Este museo fue fundado por el francés y gran naturalista Claudio Gay, y por él han pasado celebridades del mundo científico, como Ricardo Lachmann, pionero en la etnología mapuche, Martín Gusinde, también de quien conocemos los Selknam gracias a sus fotografías, Max Uhle, quien trabajó mucho en la cultura chinchorro, que elevó las momias chinchorro, gracias a él sabemos que son las más antiguas del mundo, y generó todo un sistema de clasificaciones también. Grete Mosley, egiptóloga, entonces ya ven que de distintos lados del mundo científico han estado en este museo. Tiene una temática un poco más amplia porque parte desde la paleontología en adelante para reconstruir la historia natural de nuestro territorio. Y en Valparaíso tenemos el Museo de Arqueología e Historia Natural, FONG, que lleva su nombre en honor al médico alemán Francisco Funk, que aportó en el área de la arqueología. Por lo tanto, su temática es meramente arqueológica. Ellos también tienen una gran extensión cultural de charlas, presentaciones de libros, ciclos de cine, talleres, y además tienen revista y boletín propio. También se mueven harto por redes sociales. Por ejemplo, el banderín que yo tengo atrás, lo hicieron ellos. Uno tenía que decorar una actividad infantil que cualquiera lo puede disfrutar. Bueno, hasta ahí con estos conceptos. La idea es pensarlos críticamente, pensar cómo uno ha utilizado estos conceptos hasta el día de hoy. Están en nuestra literatura. El libro que estamos leyendo, ¿desde dónde viene? ¿Quién lo escribió? ¿Es un indígena o no lo es? ¿Ya? Y justamente para ver la otra contraparte, los libros sí escritos por indígenas, ahora nos va a contar mi compañero David. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Súper. Ya. Me avisan si de repente hay ruido porque creo que los vecinos están desarmando su departamento, algo, hay como un ruido así como de herramienta, de maquinaria, que puede interrumpir. A esta segunda parte la quise denominar al rescate de la oralidad, por razones que vamos a ir viendo obviamente en este acápite de esta sesión, pero evidentemente porque la literatura indígena desde tiempos inmemoriales ha sido oral y no escrita. Ahora si encontramos literatura indígena escrita ha sido principalmente como por necesidad, ¿cierto?, de comunicación desde los escritores indígenas para mantener viva la palabra ancestral, digamos, en tiempos, ¿cierto?, donde la oralidad está en desmedro de la escritura y de la imprenta. Entonces, una de las razones, ¿cierto?, como de esta situación llamado al rescate de la oralidad es un poco para considerar, ¿cierto?, todos estos conceptos que hablaba Angélica, de tomarlo en cuenta al momento de quizás de como uno mediador de lectura o mediador cultural esté seleccionando un texto o promoviendo algún artículo cultural que venga desde algún indígena. Bueno, habíamos visto el concepto indigenista y ahora para poder contextualizar todo esto tenemos que centrarnos en el concepto indianista, o sea, ya una mirada, como decía Angélica, desde la otra vereda, ¿ya? Básicamente, como dice acá de forma muy concreta, lo indianista es el estudio y la promulgación de las culturas indígenas desde los mismos indígenas. ¿Ya? Entonces, en la promulgación tenemos
objetos culturales como puede ser la literatura y los libros en sí. Entonces ahora estamos viendo ya no esta mirada quizás desde la antropología, desde el historiador, sino que desde el indígena mismo, que también hoy día en la actualidad podemos encontrar historiadores indígenas, antropólogos, literatos, profesores indígenas, lingüistas, etc. Pero se centra ya este estudio desde sí mismo, ya quizá no como con la idea de otredad, ¿cierto? De reconocerse en el otro, o en parte sí, pero también de reconocerse a sí mismo mirándose a sí mismo. Y acá nos hacemos una pregunta fundamental, a pesar de que todo lo que viene lo voy a ejemplificar con poesía mapuche. Y es, ¿por qué la poesía mapuche es la forma de literatura indígena más conocida? Y si quieren ahí también pueden ustedes compartir su idea en los comentarios de por qué se les puede ocurrir. De hecho, hace una hora atrás discutíamos un poco esta situación con Angélica. Y bueno, pasa por un lado que los mapuches son quizá el pueblo originario de estos lares con más habitantes vivos. Pasa que no solamente se quedó en la lengua oral, sino que también aprendió de escritura y logró escribir una lengua oral, ¿ya? O sea, desde el aprendizaje de la lengua castellana, del español, ¿cierto? Logró ir reconociendo los sonidos que tiene el mapuzungún y pudo darle escritura. También porque hay una búsqueda de reconocimiento, al ser un pueblo que lamentablemente no tiene una buena relación con el Estado o viceversa. Hay una necesidad de mostrar una buena imagen ante la sociedad, de querer llegar a los demás y querer ser reconocido y validado. No así con otros pueblos indígenas chilenos que no se ven en dicha necesidad de tener una buena imagen, por así decirlo, ante el Estado, claro, o hacia el resto de la sociedad chilena. claro, es una cultura que ha estado mucho tiempo en conflicto. Entonces, una forma, ¿cierto?, de evidenciar esos conflictos, como también lo vamos a ver en un ratito más, es la poesía mapuche, ya que la poesía mapuche puede ser una herramienta, un arma de lucha. Bueno, sigamos entonces para ir viendo primero el tema de la oralidad. O sea, cuando nosotros hablamos de literatura indígena, no nos podemos olvidar de que es literatura oral, ¿ya? Y que se ha transmitido de generación en generación. Y acá transcribí una cita de Mariela Fuentealba Millaguir, que es una poeta mapuche, que precisamente durante esta semana se realizó la tercera jornada de homenaje al libro indígena. Y son distintas, digamos, como charlas, presentaciones dirigidas por, ya no me acuerdo si por Jaime Huenún o por Lionel Lelaf, por Jaime Huenún. Y invitan a 4 o 5 autores indígenas, principalmente mapuche, a que puedan contar un poco su experiencia como poetas, como escritor, y que puedan leer algún texto o algún fragmento de sus poemas o de sus narraciones. Y cuando Mariela Fuentealba, ahí les vamos a compartir el link de estas jornadas para que las puedan escuchar por YouTube cuando tengan tiempo. Mariela Fuentealba cuenta esto: yo estudié música, pero comencé a soñar mucho con mi tatarabuelo, Tadeo Millaguir, que fue el último lonco del Parlamento de Coscós en 1907. Pasé mucho tiempo de mi vida, de mi niñez, con mis abuelos maternos, y de él era como su pulga en la oreja, siempre queriendo aprender de él, que me contara las historias. Papi, cuéntame. Papi, quiero saber. Papi, enséñame a contar. Hasta este sueño de este viejito que no me dejaba dormir, me despertaba todas las noches y yo comenzaba a tomar nota de lo que él me decía y comencé a escribir las historias que mi abuelo me contaba.
Y hago quizás como el énfasis en esta última parte, en esta última línea, de cómo, ¿cierto?, el poeta mapuche, en este caso, el escritor indígena, ese escritor escribe, ¿cierto?, publica, por lo tanto, sus textos son impresos, pero no se olvida de la oralidad. O sea, hay cierto rito que tienen los indígenas en relación a la oralidad. Y básicamente es que son historias que se van contando, como les decía, de generación en generación. Y siento que eso puede ser una muy buena herramienta para la sala de clases, para la biblioteca, para desarrollarla nosotros como mediadores. O sea, el traspaso de los relatos orales. Cuando visitamos las bibliotecas vivas, por ejemplo, o yo que trabajo en el proyecto de bibliotecas escolares, pasan muchas cosas en la situación de animación lectora, de lectura en voz alta, ¿cierto? De compartir un libro álbum, o un poema, o un libro ilustrado, y contarle a niños y a niñas ese cuento en voz alta. Entonces, es algo, el tema de la oralidad, que no podemos perder, y que tenemos que ir desarrollando estrategias en torno a la oralidad, y no solo en torno a la escritura, que ha pasado un poco en las últimas décadas, desde el currículum de educación, desde las leyes que se van promoviendo en torno a la educación. Entonces, hay un tema ahí como de darle mucho énfasis a la escritura, y dejar la oralidad de lado como si fuese algo menor. Y no es así, como vamos viendo, incluso con este ejemplo de Mariela Fuentealba Millaguir. Ella escribe lo que le dicta a alguien, lo que le cuentan. Y para esto, para entender un poco más el sentido de la oralidad que hay en la escritura indígena, quiero recurrir a Licura Chihuailaf, que debe ser el poeta mapuche más representativo, ¿cierto?, de la camada de poetas mapuche actuales. Premio Nacional de Literatura este año, y que tiene muy buenos libros de poesía que yo los recomiendo mucho. Y también le recomiendo el libro Recado Confidencial a los Chilenos, que es un poco entre poesía y crónica, y es finalmente una especie como de carta extensa hacia el Winca, hacia el chileno, explicando un poco no solo la cosmovisión mapuche, sino que también cómo está parado en el mundo hoy día en la actualidad. Y acá en la revista Bitácora hay un artículo que se llama Elicura Chihuailaf, poeta mapuche, que hace referencia, ¿cierto?, al tema de la oralidad. Y dice: en nuestras comunidades se continúa viviendo en el espíritu del Ulcantún, que es la poesía cantada. Nuestra poesía permanece fundamentalmente en la oralidad. Entonces, al igual que la cita anterior, ¿cierto? Vemos que en la poética, en este caso de Licura, o en la poética mapuche, en primer lugar es de carácter oral, ¿ya? Por lo tanto, la escritura, como ya íbamos diciendo con Angélica, va surgiendo por una necesidad, principalmente por una necesidad de permanencia, ¿ya? O sea, es una cultura, ¿cierto?, que ha construido su conocimiento mediante la conversación, mediante el relato oral. Pero es una cultura que actualmente convive, habita, ¿cierto?, con el mundo occidental, y que el mundo occidental es principalmente impreso, es escrito. Hay valor a la tinta. Entonces, ahí el poeta mapuche es inteligente, ¿cierto? Y convive con esa realidad, sabiendo que debe escribir, pero manteniendo el origen de su poesía en la oralidad. Voy a hacer un paréntesis, que parece alguien que tiene el micrófono encendido y se escucha ahí como un ruido, si lo puede silenciar.
por favor. Bueno, en la página de Memoria Chilena, ¿cierto? Que este gran sitio de la Biblioteca Nacional, encontramos varios artículos con respecto a la oralitura, que obviamente uno puede hacer de inmediato la relación oralitura-escritura o oralitura-literatura. Tienen ahí una terminación similar, pero obviamente el prefijo cambia, la raíz de la palabra cambia. Y acá el Licura Chihuahilaf dice en uno de estos artículos, en 1994, o sea, contando de la primera vez que el Licura Chihuahilaf toma este término, o acuña este término. Se realizó el primer encuentro de escritura indígena en México. En la ocasión, el Licura Chihuahilaf propuso el término de oralitura para referirse a la importancia de la palabra en la cultura mapuche, como sustento de la comunidad y de la comunicación con el espíritu y el corazón del otro, asumiendo el modo de expresión poética a través de la escritura. El poeta se define como oralitor en la medida en que su escritura se ejerce al lado de sus fuentes, la oralidad de los mayores. Y acá también volvemos, ¿cierto?, a esta idea de rescate de la oralidad, ¿ya? La literatura indígena, o en este caso la poesía mapuche, se escribe, pero siempre tiene su fuente, tiene su origen en la oralidad, en lo que contó los mayores. Muchos de los poemas de Chihuahilaf va escribiendo y siempre tiene un recurso de reiteración con la palabra dicen, o me dicen, ¿ya? Me contaron tal cosa. Yo estoy diciendo esto, pero que ya lo dijo alguien antes, que ya lo dijeron muchas personas antes, que ya lo dijeron muchos mapuches antes. Y siguiendo un poco con esta línea del indigenismo, ¿cierto? Del indianismo, de verse a sí mismo, ¿cierto? Y ver la importancia que tiene la oralidad para la construcción poética o literaria del indígena, tomé también una cita de Wambli Oitika, que significa águila valiente, que es un indígena Sioux. Wambli, que es un nombre indígena, tiene un nombre gringo, ¿ya? Tiene un nombre, es un ciudadano estadounidense que de hecho era un actor. Si ustedes buscan Wambli Oitika, van a reconocer de inmediato a este actor que falleció el año 2012. Y él tiene un ensayo que se llama Europa debe morir, acusación a la sociedad industrial. Es un ensayo bastante breve, muy entretenido de leer, son alrededor de unas 40, 45 páginas. Y él, en el segundo capítulo, habla de la oralidad. Y bueno, obviamente tiene una postura política importante, ¿ya? Que es algo que también se va a ver reflejado en la literatura indígena actual, ¿ya? No es una literatura que se hace la lesa con los conflictos de los pueblos indígenas, o sea, los toma, los ve como, ve a la palabra, ¿cierto? Siempre como una forma de mantener la memoria, ¿cierto?, del pueblo, pero también de reclamar, de hacer justicia, de hacer notar una injusticia social, y un poco a esto se refiere Wambli Oitika, de Águila Valiente. Se refiere un poco a la importancia de la oralidad, pero también se refiere como a lo malo que ha sido, ¿cierto? Lo negativo que ha sido la imposición de la escritura en este caso, ¿ya? Empieza diciendo en este segundo capítulo: la única forma posible de comenzar una declaración de este tipo es decir que detesto escribir. La declaración es el título de este capítulo, que se llama algo así como: para que América viva, Europa debe morir,
Entonces, obviamente, es súper chocante a lo que se refiere, pero ya acá empieza a explicarlo. El proceso en sí mismo resume el concepto europeo de pensamiento legítimo. Claro, está esta idea de lo que se imprime ya no se puede cambiar, que también me parece un poco extraño porque precisamente un libro impreso puede tener muchas ediciones y puede ir cambiando, pero siempre esta idea de lo que ya se imprimió no se puede borrar, no se puede cambiar, queda así para siempre. Y lo que pasa con la oralidad es todo lo contrario. O sea, podemos pensar, por ejemplo, en este juego de el teléfono, que yo creo que todos lo jugamos cuando niños y que los niños de hoy en día todavía lo siguen jugando, ¿cierto? Esta idea de que uno comienza una frase y se la dice bajito al oído a la persona que está al lado y esta persona se lo dice a la persona que está al lado y se va formando una cadena y el mensaje un poco se va distorsionando. Eso pasa con la oralidad, que la idea central va quedando, pero los detalles quizás van cambiando. Lo que está escrito tiene una importancia que se le niega a lo hablado. Esto es desde la mirada occidental, siempre, ¿cierto? Desde esta mirada como eurocéntrica, tal vez, que se ha ido implantando, ¿cierto? Como decía Angélica hace un rato, desde la llegada de Cristóbal Colón. Es decir, ya llegamos a la India, son los indios, no, en verdad no somos indios, estamos acá, bueno, yo les voy a llamar los indios, como salía ahí la ilustración de Naboo, que es una historietista, o también como cuando hacía el análisis de este pintor mexicano, ¿cierto? De cómo llega ahí como con espada y con la cruz a imponer cosas, y siempre la escritura tuvo una mayor importancia desde esta mirada, ¿ya? Entonces, desde la mirada occidental. Y, por otro lado, la oralidad para el indígena tiene esta importancia que le damos nosotros a la escritura. Mi cultura, la cultura Lakota, cuenta con una tradición oral, por lo que normalmente rechazo escribir. Es uno de los caminos del mundo blanco para la destrucción de las culturas de los pueblos no europeos, la imposición de una abstracción sobre la relación oral de un pueblo. Efectivamente, y quizás parte también de los conflictos que han tenido los pueblos indígenas de estas tierras, tiene que ver con eso, con una imposición no solamente de una nueva cosmovisión, sino que también de cómo se va construyendo esa cosmovisión, que es a través de la palabra escrita, sobre la palabra oral. Cuando nos preguntamos por qué la poesía mapuche es la forma de literatura indígena más conocida, también pasa por esto, porque la lengua mapuche se ha logrado mantener, porque son más ciudadanos mapuches que de otras etnias originarias. Entonces, piensen, por ejemplo, el caso de los changos que nombraba Angélica hace un rato, que recién hace un mes y medio, fueron reconocidos como pueblo indígena, que se pensaba que ya está extinto, y al final ahí hay una familia que se reconoce descendiente de ese pueblo. Entonces vemos también que para el indígena la oralidad es otro camino de la textualidad, de la construcción del lenguaje y de la construcción literaria, ¿ya? Es otra forma. Y que no se complementa con la escritura, sino que son cosas súper distintas y que chocan. ¿Ya? La idea de complemento entre escritura y oralidad quizás puede ser más para nosotros. Y cuando empezamos a tratar de escudriñar, ¿cierto?, en la literatura indígena, y que vemos que una de las características principales es la oralidad, ¿cierto?, como fuente como fuente de conocimiento y también como fuente de transmisión, ¿cierto? Y vemos que
que la escritura pasa a ser una herramienta de esta oralidad, nos tenemos que preguntar entonces qué pasa con la literatura indígena, qué es. Y tal como dicen muchas teóricas de poesía infantil, como Mar Venegas, por ejemplo, que es una poeta española que escribe para niños, que siempre cuando los teóricos de poesía infantil les preguntan sobre poesía infantil, lo que dicen es que no hay como una forma de describirlo, no hay una forma de definirlo más que leyendo poesía infantil. Entonces es la misma poesía infantil que define esta poesía. Y creo que con la literatura indígena pasa un poco eso. O sea, si bien hay muchos estudios culturales y literarios sobre el tema, me parece que también la forma más adecuada, viéndolo desde esta vereda indianista, es tratar de dar una definición de literatura indígena desde la misma literatura indígena. Y siguiendo también con el Licura Chihuahilaf, que debe quizás ser el poeta mapuche que abrió la puerta de la literatura chilena a todo el resto de los poetas mapuche. Él en su poema La llave que nadie ha perdido, del libro de Sueños Azules y Contrasueños, que es un libro que ha sido publicado ya en múltiples países, y que les recomiendo mucho que lean. De hecho, para mí uno de los mejores libros de Licura. Él dice en una de las estrofas de este poema, la poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música, y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. La poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga, esta melancolía tan personal. Entonces, si vamos a este fragmento, la poesía mapuche, en este caso, como ejemplo del universo de la literatura indígena, tiene mucho que ver con el interior, tiene mucho que ver con el encuentro, con encontrarse con sus antepasados, ¿cierto? Dice, y poesía es el canto de mis antepasados. Es un gesto, es un sueño, es el paisaje. No podemos dejar de lado la relación que tiene el mapuche con la naturaleza, una relación que también tienen todos los pueblos indígenas. Entonces, hay ahí una construcción, ¿cierto?, desde su cosmovisión, desde cómo miran el mundo, desde cómo se entiende el mundo. Y en general, hay dos vertientes en la literatura indígena actual, que también se ve muy marcado en la poesía mapuche. Una que tiene que ver más con lo natural y otro tiene que ver más con la política. En primer lugar, tiene que ver con la cosmovisión indígena que hemos estado conversando, ¿cierto? Con esta mirada ancestral, con esta idea también que va entregando la oralidad, de entregar un mensaje generación tras generación. Por lo tanto, hay un respeto por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, por nuestros padres, y hay una conexión intrínseca con la naturaleza, ¿ya? Toda esa mirada que van teniendo los indígenas sobre la tierra, ¿cierto? La importancia de la madre tierra, por ejemplo, lo celestial, ¿cierto? El mundo de los muertos, que ya lo explicaba un poco con la chacana, la angélica, también se va viendo en la literatura. Pero por otro lado, y también como ya he repetido, la literatura indígena, para el escritor indígena, o en este caso para el poeta mapuche, es un arma de protesta, ¿ya? Sirve para reivindicar los derechos, sirve para denunciar, sirve para reclamar. Por lo tanto, ahí el poeta mapuche, el oralitor, tiene una postura política definida, ¿ya? Y generalmente esta postura política tiene que ver con sentirse al margen, ¿ya? Al margen de lo que está en el centro, fuera del Estado chileno, y muchos versos lo indican así, en especial los que son nombrados como poetas mapuche urbanos, que básicamente son mapuches, obviamente, que no viven
en el campo, que no viven en el sur de Chile, por ejemplo, sino que están instalados en la metrópolis, principalmente en la región metropolitana. Les voy a mostrar dos ejemplos de estas dos vertientes que no significa que no vayan de la mano, ¿ya? Muchas veces caminan juntas. O sea, hay representantes de la poética mapuche que escriben mucho más sobre la cosmovisión indígena, mucho más sobre su relación con la naturaleza, y hay otros que escriben mucho más sobre esta marginalidad, sobre esta reivindicación de derechos, sobre este reclamo no solo social, sino que racial, a pesar de que no podemos ocupar ese término como nos enseñó Angélica, pero también hay poemas y hay poetas que van mezclando estas dos vertientes, ¿ya? Incluso van saliendo algunas nuevas, como les voy a contar después con Daniela Catrileo en una de las recomendaciones que tenemos. Entonces, tengo acá dos fragmentos de dos poemas. Uno se llama Peuma, que en castellano significa sueño, y es de Leonel Yelaf, que es un poeta que se dedica mucho en sus textos a hablar de esta vertiente. Peuma: en mis sueños de anoche, un zorro cantaba bajo mi casa. ¿Qué haces ahí?, le preguntó mi voz. Detrás de su canto me ocultó su rostro. ¿Ven? Si analizamos, es una situación muy concreta, ¿cierto?, de un hombre, tal vez una mujer, que tuvo un sueño. Los sueños siempre van a ser muy representativos, un tema recurrente en la literatura indígena, y ve un zorro que canta, ¿cierto? Y que esta persona, hombre o mujer, puede conversar con este zorro. Por lo tanto, ahí ya vamos haciendo, ¿cierto?, referencia a esta relación que tiene siempre el indígena con lo natural. Y por otro lado está David Añiñir, que debe ser uno de los representantes de la poesía política mapuche más importante, ¿cierto? Él es un poblador de Cerro Navia, trabajó muchos años en la construcción, y ahora en Santiago tiene un local en el Persa Bio Bio, donde vende sus libros y donde vende otros libros de poesía de otros poetas mapuche. Por lo tanto, es un poeta con el que uno se podría encontrar y conversar perfectamente. Y él, en su poética, escribe mucho en contra del Estado chileno, y escribe también mucho desde la marginalidad de vivir en sectores populares de la ciudad. Y tiene un poema, quizás de su primer libro más conocido, que se llama María Juana, la Mapunqui de la Pintana. Eres tierra y barro, mapuche sangre roja como la del apuñalado, mapuche en FM, o sea, fuera del mundo. Eres la mapuche girl, de marca no registrada, de la esquina fría y solitaria pegada a ese vicio. Tu piel oscura es la red de super, hiper archivenas que bullen a gorgotones sobre una venganza que condena. Acá, evidentemente, empieza los primeros versos quizás como con esta relación con la tierra, ¿cierto? Eres tierra y barro. Provienes de ahí, provienes de la tierra. Mapuche sangre roja, pero ya de inmediato le da una vuelta, ¿cierto? Diciendo como la del apuñalado, ¿cierto? Eres la mapuche de marca no registrada, la que está fuera del mundo, de la esquina fría y solitaria, haciendo relación, ¿cierto?, a sectores populares o marginales de la ciudad, y es un reclamo, obviamente, a algunas situaciones de violencia que han sufrido algunos mapuches. Ya entonces ahí vamos viendo, ¿cierto?, estas dos vertientes muy claras, estas dos corrientes de cómo va siendo la poética indígena actual, ya en este caso con la poética mapuche. No pasa lo mismo quizás con algunos ejemplos que mostraba Angélica, que están más centrados en la literatura infantil, que es como un rescate ya de relatos, mitos, leyendas indígenas que
que tratan de mantenerse, ¿cierto?, en el tiempo a través del mundo de la edición. Entonces, resumiendo, muy importante, ¿cierto?, la oralidad como forma, como fuente de inspiración, ¿cierto?, como fuente de conocimiento, pero también como fuente de transmisión. Y por otro lado, tener súper claro la idea de que la escritura va a ser una herramienta para llevar, ¿cierto?, dentro de la cultura occidental, esta idea de oralidad. Y por otra parte, estas dos corrientes súper importantes de escritura, que es por un lado el rescate, ¿cierto?, de la memoria ancestral, de la cosmovisión indígena, y por otro lado la denuncia social de derechos, ¿cierto?, de abusos, etc. Y como ya vamos bien en el tiempo, nos quedan 20 minutitos, vamos a pasar a la tercera parte de recomendaciones literarias y agregamos otras. Ya al principio estábamos poniendo solo libros y solo textos literarios en estas recomendaciones, pero quisimos agregar algunas más porque hay hartas fuentes de información visuales, audiovisuales, musicales que nos parecieron interesantes compartir y que ustedes puedan tener también, los que sean profesores o mediadores de lectura, puedan también buscar después para poder transmitir o planificar ciertas actividades con sus estudiantes y con sus niños y niñas. Entonces dividimos de esta forma las recomendaciones. Primero, en literatura infantil, con algunos relatos de editorial Amanuta. Angélica. Sí, la editorial Amanuta tiene justamente esta especialidad editorial chilena dedicada a lo infantil y tiene una línea que se llama Patrimonio y Cultura, donde hace rescate, tal como decía David, sobre más que nada relatos indígenas, ¿ya? De acá también está Ana María Pavés, tiene autora de varios de estos libros, que es justamente una de las fundadoras de la editorial también. De acá también está los que les nombré, por ejemplo, el ABC étnico y el de aquí y de allá, que se me faltó decir que este libro en varias ocasiones yo lo he mediado al final con un árbol genealógico, pidiendo un árbol genealógico, indicando el lugar de origen de cada uno de sus parientes, y van sumándolos para al final decir de dónde son ellos y darte cuenta que también es de aquí y de allá. De hecho, la primera vez que lo hice me tocó que trabajé con un niño descendiente de Yaganes, así que también es como una actividad práctica de trabajo de usuario. Sí. Yo les recomiendo mucho, si se los quieren comprar, que compren El Cuento Indígenas, porque es un libro que reúne todos los otros libros. Entonces un libro como un poco mayor cantidad de páginas porque contiene toda la historia. Sí. Otra editorial bien importante en torno a las temáticas indígenas es Pehuen, ¿cierto? Que ya es una palabra indígena, ¿cierto? Y su logo es lo que nosotros conocemos como Araucaria. Tiene una colección importante de libros para niños que se divide un poco entre relatos, ¿cierto? Como por ejemplo Aabe o Jajabe y los Aku Aku, que es un cuento Rapanui. Tiene una historia, ¿cierto?, del día que Sexek y Kaikai no se saludaron, ¿cierto?, en este importante relato mítico mapuche, ¿cierto? Entonces ahí también le da un giro, pero también tiene otro tipo de libros como Mapudungumpe Taché o Tanigune Chilcatupeyum, Remapudungum Meu, que aportan a la enseñanza de la lengua indígena. ¿Ya? En este caso, que le estoy mostrando ahí con la flechita, no sé si se ve la flechita en pantalla, es un diccionario, ¿ya? Y lo otro también es como una especie de actividario y juegos para poder trabajar la lengua mapudungún. Lo interesante también, que lo puse acá, pero lo puedo destacar quizá en otra parte, es que
Editorial Pehuen tiene dos colecciones para adultos que quizás quieran conocer mucho más del pensamiento mapuche y de los pueblos de América. Ya dentro de sus colecciones hay una que se llama Pensamiento Mapuche, que de hecho ahí está el libro de poesía de David Añiñir, el que les comentaba recién, y tiene otra que se llama De los pueblos de América. Acá sí, no son textos literarios, principalmente son más textos desde historia, desde la antropología, desde la sociología, pero sí desde la fotografía también hay en Pueblos de América hay algunos libros bastante importantes, que yo también se los recomiendo mucho que visiten la página de Pehuen y le den una mirada a esos libros, los que quieran aprender un poco más sobre esos temas. Y hemos puesto dos autores destacados, ¿cierto? Desde el indigenismo, ¿cierto? Desde la antropología, que Angélica les va a comentar un poco más. Sí, primero tenemos a Sonia Montesino, antropóloga, como decía David, ganadora del Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales del 2013. Es docente en la Universidad de Chile y también ha dictado cátedras para la UNESCO. Ella ha abarcado desde la literatura temáticas de género, donde destaca Madre y Guachos, que hace referencia a que en Latinoamérica somos todos hijos guachos del imperialismo de alguna manera, y el patrimonio cultural, siempre desde construcción de identidades que conforman América Latina y Chile. Entonces tiene que ver mucho con el rol de la mujer y el rescate de mitos o relatos indígenas. Y lo que tiene interesante ella es que al rescatar estos relatos tiene una línea infantil, por así decirlo, y una parte más como de crónica, como para los adultos. Entonces, como una autora desde la mirada de la literatura mucho más completa. A diferencia de José Bengoa. No. Y lo otro importante es que Sonia Montesino tiene todo publicado en Catalonia, que también es otra editorial que tiene muchos libros como de estas temáticas. Claro. José Bengoa es otro antropólogo historiador, especialista en el pueblo mapuche. Bueno, él fundó la Escuela de Antropología de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, también fue cofundador de la Fundación Nacional por la Superación de la Pobreza y pasó por varios puestos públicos y políticos con distintos mandatarios. Por lo tanto, él es como un emisario muy conocido por los mapuches, sobre todo, siempre que hay algún conflicto que aparece en los noticieros, lo suelen llamar a entrevistas, es reconocido como especialista. Él estuvo nominado 3 veces al Altazor y lo ganó el 2013 por el ensayo Mapuche, Procesos, Política y Cultura en Chile del Bicentenario. Ahora, ¿qué hace él? Su trabajo mucho más desde la investigación. No hay un texto infantil que podamos rescatar desde él, pero sí, como decía David, él y Sonia Montesino están en la editorial Catalonia. En Catalonia también pueden encontrar libros más como de este corte, como crónicas. Por ejemplo, estoy pensando en Meléndez, Rey de la Patagonia, para contar todo el conflicto y ocupación del territorio de Tierra del Fuego y los genocidios de los Selknam, Yagane, Yamana, Jaush, etc. Entonces hay dos autores con distintos enfoques, pero, como decía David, estudiosos del tema y altamente reconocidos en su lado. Bueno, con poesía mapuche, que hay mucha. De hecho, la editorial LOM debe tener a todos los poetas mapuche, yo creo, publicados, por lo menos algún título. Les quiero recomendar 4. Uno es Mapurbe, ¿cierto? Que es el libro de David Añiñí, Venganza a Raíz, y que básicamente son todos estos poemas que tienen que ver con la vida del mapuche en la ciudad, ¿ya? Y en la ciudad marginal. Ahí aparece el poema del fragmento que les leí.
Está de... y en Pehuen lo revisé hoy día en la mañana y está agotadísimo. Entonces, si alguna vez lo encuentran en alguna feria o en alguna librería, en una, no sé, librería de libros usados, cómprenlo porque está agotadísimo. Yo muy, muy, muy buen texto, sobre todo para trabajar con estudiantes de enseñanza media, tal vez, como en literatura o en historia, no sé. Estos 4 libros yo creo que son muy de la atención de estudiantes, no sé, de segundo ciclo como de séptimo y octavo, o de enseñanza media. De Sueños Azules y Contrasueños, el Licura Chihuahilaf, que también quizá tiene una poética mucho más como con la primera corriente que estábamos hablando de poética, o sea, como mucho más espiritual. Y quiero destacar a dos poetas. Hay una reseña por ahí que escribí para la página de la Fundación La Fuente que les vamos a compartir porque ahí también hablo un poco de estos libros que me parece súper importante compartir. ¿Ya? Está Jenny Díaz Huentén, que escribe el libro Animitas. Ella, gran parte de sus textos, de todos sus libros, habla mucho sobre los muertos y sobre la memoria de los muertos. Y en este caso, en Animitas, la mayoría de sus textos habla de gente desconocida. Entonces va como el poema se divide en 3 partes. La primera que un poco cuenta el hecho noticioso de que tal persona se murió en tal parte, pero después ella le inventa una historia para mantener la memoria viva de esa persona que queda un poco en el olvido. Y también ahí va metiendo algunos personajes más reconocidos como Víctor Jara o Violeta Parra, por ejemplo. Y el último Piñán, Daniela Catrileo, que es una poeta mapuche, pero en este libro escribe narrativa. ¿Ya? Y creo que también le da una vuelta un poco a la escritura indígena porque es una literatura que puede leerse de forma universal, ¿ya? Porque tiene el rollo del reconocimiento indígena de una chica que se asume mapuche, ¿cierto? Y que en un momento llega a conocer la lengua mapuzungún y empieza a como a aprender de las costumbres del mapuche, pero básicamente son relatos de iniciación, entonces tienen que ver un poco más como con una estructura narrativa que ya está presente en la literatura universal. Y también siento que ella es súper importante porque tiene una visión también como más feminista desde el lado mapuche, entonces igual critica un poco al machismo interno del pueblo mapuche. Entonces ahí es una autora creo que está dando mucho que hablar. Acá les traigo 2 cómics. Yo esto ninguno lo he leído, lo reconozco, pero buscando me aparecieron estos 2 y que creo que también sería súper importante revisar. Barúa o Rapa Nui, que es de una editorial Rapa Nui, y está esta colección de Galvarino y Caupolicán, que son mucho más personificados como superhéroes un poco, como el cómic muy clásico de héroe, pero que también creo que puede ser un buen acercamiento para algunos estudiantes para conocer un poco de estos personajes o de la cultura Rapa Nui. Así que si lo encuentran en algún momento, revísenlo, léanlo, cómprenlo, a ver si sirve como buen material. Y en música tenemos 2 cosas muy, muy distintas, pero que también creemos que puede ser una fuente de información importante para aprender nosotros como adultos mediadores, pero también para compartir con nuestros estudiantes, con nuestros niños, niñas, jóvenes mediados. Uno es un disco de Luanco, que en castellano se llama Quetrolelán, que en castellano significa no estoy mudo. Y acá el disco un poco
contiene, en cierto modo, estas dos corrientes que yo estaba hablando de la literatura indígena, un poco más como la relación con lo natural, como el regreso de la ciudad a la naturaleza, y por otro lado, así como críticas sociales por injusticias contra el pueblo mapuche. Y está Andes, de Félix Andex Cárdenas. de Félix Cárdenas, que es un docente de la Universidad Católica, este es con la orquesta andina. Esta es música orquestada con música andina. En verdad les va a sonar más andino, pero se llama Concierto Andes, está en Spotify. Y es interesante igual que tener estos dos exponentes tan distintos, pero podemos ver que el tema puede ser fácilmente transversal. Eh, por ejemplo, también estoy pensando como en la banda Conmoción, que suena mucho más fiestera, pero es música completamente andina. Entonces acá te das cuenta de que la música, como siempre se ha dicho, es un idioma en sí y puede tener temáticas variadas, tanto como esta. Y nuestra última recomendación son documentales, ¿ya? Y tenemos esto de la colección de Tickety Clip, que son libros, pero también es material audiovisual para los más pequeños del hogar, y es Sí, bastante entretenido. Y yo me sí. acuerdo en las bibliotecas escolares era bastante llevado estos libros. Sí, abarca no solo como las culturas indígenas de Chile, sino precolombinas. Están en formato video, aparece Jepe, ha hecho algunas de las canciones, Manuel García también, y son videos interactivos donde van mostrando una cultura determinada con una canción muy pegajosa en algunos casos. Están en CNTV, también están en YouTube, pertenece a la fundación o producción Ojitos, algo creo que se llama, y está en Sí, formato ojito. libre. También está La Última Huella, disponible en onda media, que es sobre los yaganes y sus últimos descendientes. Surire, también en onda media, sobre los aymaras que viven junto al Salar Surire. Y hoy salió la noticia de un nuevo documental sobre el niño del cerro, la momia del niño del cerro. Así que también va a salir en onda media próximamente, así que para que estén atentos. Y ya terminando, que estamos llegando a la hora. Sí. A modo de conclusión, nosotros, bueno, me voy a colgar un poco de las palabras de Almicar Forno en uno de estos seminarios presentaciones que nombró David delante, en que él dice que en Chile la educación es monocultural, que debido al proceso de homogenización eurocentrado no se reconoce ni se valora el aporte de los estudiantes indígenas en el currículum, en la educación media o universitaria, etc. Es decir, seguimos un solo patrón de sociedad, un solo patrón de cultura y no se, a pesar de tener una diversidad tan variada en la sala, no se incluye ese conocimiento. La diversidad cultural está, pero no está integrada, por lo tanto hay una negación de las otras culturas. De ahí también el llamado a mantener un cuidado en la forma en cómo nos referimos a los indígenas, a las palabras que usamos, a tener una mirada crítica sobre la literatura, primero fijarme quién lo está escribiendo, desde dónde, y también visitar y revisitar la literatura indígena, siempre ya que tenemos una nueva mirada, podemos aplicarla en esta literatura, buscar, indagar, porque muchas veces no la vamos a encontrar tan fácilmente, no está clasificada en la Cámara de Comercio, no está clasificada en las librerías cuando vamos tampoco, y tratar de incluir estas prácticas o formas de mediación y aprovechar la diversidad que tenemos en la propia aula, ¿no? Haciendo eco a las palabras que les mencioné al final de esta monocultura, de aprovechar la diversidad que tenemos en la sala, preguntarle al compañero que él nos cuente, que él te cuente una historia oral de su pueblo, ya partiendo por casa, partiendo por eso, creo que podemos empezar a ampliar un poco. Y creo que es Sí, algo que no se puede negar pensando en que no tenemos historia en la enseñanza media, por lo tanto,
tenemos que hacer sí o sí el énfasis desde pequeñitos para trabajarlo y que el material no se pierda. Y creo que es súper importante también como recuperar la idea de contarnos historias, de poder en la sala de clase o en la hora de biblioteca, poder sentarnos a conversar, a que cada niño cuente una historia, un relato, o que le pregunte a su papá, a su mamá o a su abuelo, ¿cierto? O a su tío, a alguien mayor que le cuente una historia que él aprendió cuando chico, por ejemplo, que sea mucho más complejo recuperar una lengua indígena, pero sí se puede recuperar como la práctica del relato oral que tienen los pueblos indígenas. Voy a dejar de compartir y voy a ver, hay muchos comentarios. No sé si hay preguntas. ¿Está la Maca por ahí? Estoy acá. Ya, Había una pregunta, David, de hecho, ya. que me pareció súper interesante. Mira, dice, en términos de la identidad, ¿es deseable trabajar con textos bilingües? Por ejemplo, con lenguas que sean orales y escritas. Eso lo Oh, pregunta Pía Bustos. Pía. Pía, sí. Pía nos ha acompañado en todos los En seminarios. todos, en Sí. todos los seminarios, sí. Buena pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta? Que me perdí Dice, en en términos. términos de la identidad, ¿es deseable trabajar con textos bilingües? Pucha, yo creo que voy a responder yo primero, no sé si la Angélica quiere responder después. Yo creo que sí, pero va a depender también, pues, o sea, al menos en la poética mapuche, que es como la literatura indígena que yo conozco un poco más, eh, hay poetas que escriben solo en castellano, hay poetas que escriben solo, o sea, que escriben en mapuzugún y la traducción al castellano, por lo tanto el poema aparece dos veces de forma bilingüe, Mm, y hay otros poetas que van mezclando un poco. mm. También yo creo que como esta idea como del Spanglish, pero ya al mapuzungún, o sea, como no sé, como español sugún, no Capucillano. sé. Claro, así como una cosa rara. Eh, pero efectivamente, o sea, lo ideal yo creo que sería tratar de seleccionar textos que estén, que sean bilingües, o sea, que estén impresos ya en las dos lenguas. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que hay que tener ojo con eso porque creo que es necesario tener una capacitación al respecto, porque si voy a trabajar con si está en castellano no tengo problema, pero si está en una lengua que desconozco, ¿cómo la leo? ¿Cómo se pronuncia? Como que Mm, también tenemos que tener cierto cuidado y respeto por esa lengua y de pronunciarlo bien. Entonces, para eso necesito que estar claro. capacitado, tengo que saber cuál es su ritmo, su pronunciación, su acento. Entonces, como si vas a enseñar algo, no enseñarlo a media, sino como Mm, enseñarlo completo y enseñarlo bien. Entonces, creo que para eso podríamos tener quizás audios al respecto, conseguir claro. esos audios para tener el material completo. Yo he visto en algunos colegios talleres de Mapuzugún, y ahí sería súper bueno que los que tengan esa posibilidad también no sé, planificaran algunas actividades en conjunto. Claro, súper importante, porque si vamos así como decir, ya, voy a leer este poema Aymara, encontré un poema impreso Aymara y lo voy a leer, y en verdad voy a pronunciar cualquier cosa nomás, claro, al final como esta idea de respeto por esa literatura o esa lengua al final se va a perder, evidentemente. Pero sí creo que es súper bueno mostrárselo a los chicos, o sea, como, oye, este poema está en castellano, lo vamos a leer en castellano, pero está así, es como, no sé, darle una copia, algo, como para que Claro, también digan, ya, que nunca es exactamente lo mismo, porque desde la lingüística se entiende que el lenguaje, la lengua de cada grupo cultural, es una de las máximas representaciones culturales. O sea, nosotros cuando pensamos, estamos pensando con palabras y palabras de un lenguaje específico. Por eso hay palabras que no son traducibles o que no tenemos una correlación exacta. Entonces, el lenguaje realmente una de las expresiones más complejas de nuestra cultura. Entonces, ojalá podamos hacer lo que proponía Pia. Yo creo que sería ideal. Hay una otra pregunta que me gustaría
responder que es de Ana María San Martín, que dice, ¿cómo hacer de esto una práctica permanente cuando hay tan poco material? Bueno, efectivamente hay poco material. Hay poco material o también hay mucho material y que desconocemos. Entonces, por un lado, hay que ponerse a investigar mucho, y por otro lado, quizá en el programa Viva Leer, que es el otro proyecto de Fundación La Fuente, lo que hacemos es separar los meses como con temas. Y hay un mes que es de pueblo originario, que también creo que en muchos colegios como que funcionan a veces con temas. Entonces al final puede ser que como hay poco material, o para no estar repitiendo el mismo material todo el rato, es tener, no sé, un mes de pueblo originario y ahí trabajar con ese tipo de textos. Como, quizás como una primera práctica en el fondo, considerando esa escasez de material. Claro, Claro, el y en poco ese mes material, temático, perdón, es que en ese mes temático lo que se hace es leer, efectivamente, leer libros, leer poemas, escuchar también. A eso se refiere David ahí, con el mes temático. claro, pero ahí también a veces se tiende a cerrar porque por eso también nosotros incluimos otros tipos de recomendaciones. Tenemos documentales, hay música, todavía, al menos en mis tiempos, hacía música en el colegio. Hay artes visuales, por ejemplo, las planillas del Museo Funk que les mostré que están acá, tienen los patrones de cada uno de los pueblos originarios. Entonces ya para un niño pequeño, una actividad tan simple como pintar, estoy siguiendo ciertos patrones que representa cada un pueblo. Entonces, quizás no solo quedarnos en la literatura y tratar de expandirnos un poco. Y Pueden por haber eso, la juegos también. Sí, Angélica, tú mencionabas el Museo Precolombino, perdón, y el Museo el Precolombino en casa ha liberado material súper, súper bueno para hacer actividades también y para aprender. Así que también lo recomiendo harto. ¿no? Y yo creo que también hay que tratar de, o sea, insistiendo con la idea de oralidad, tratar de rescatar esa práctica de lo oral, de que el otro, de que mi ancestro, de que mi papá, mi mamá, mi abuelo que me cuida en la casa me cuente una historia, de que mi profesor, y que también nosotros como mediadores escuchemos la historia que va a tener el niño o la niña. Entonces, como de quizás rescatar esa práctica. Porque creo que eso también es mucho más simple de hacer y mucho más rápido que aprender a hablar mapuzugún, por ejemplo, para poder leer los poemas Sí, igual yo creo que con material no es tampoco es así como mucho, pero hay. Entonces hay que investigar un poco más. No sé si hay más preguntas, más algo, ¿no? No, nada más Ahora que todo el mundo está agradecimientos. comentando. Sí, yo también muy agradecido de la invitación de participar nuevamente en este seminario de Biblioteca Vía, porque soy uno de los colados siempre de trabajar en el proyecto, pero muy contento. Y muy Gracias, David. agradecido a Angélica también, muy buena compañera de charla. Sí. Sí, gracias por Gracias a ambos. asistir. Bueno, hay un comentario sobre política educacional. Bueno, yo creo que hay que partir el trabajo por casa, insisto en eso. El material puede ser, no creo que sea tan poco, pero sí poco variado, en esto que hablamos de literatura mapuche frente a los otros pueblos indígenas. Es interesante también cómo nos podemos mover dentro del currículum también. No solo el baile para septiembre, podemos incluir quizás otros pueblos, empezar igual. Yo creo que ahora se viene un reto también con los changos. Ahora van a tener que estar incluidos en el currículum, así que van a tener tareas ahí para empezar a investigar sobre ello. Gracias a Bacán. todos, Excelente. gracias a la Sí, muchas Fundación. gracias a todos por sus comentarios. Sí, Gracias David, Maca y Cata. Maca, ¿puedo dar un anuncio? sí. El Aprovecha próximo porque ya jueves por estamos. Troquel voy a estar hablando de poesía infantil para que se inscriban también. Sí, sí, pueden ir a visitarnos en Troquel y David va a estar hablando de poesía infantil el próximo jueves a las 4, por si acaso. Y Gracias, mañana nos Angélica. encontramos. Y sí,
Angélica, David, se pasaron. Muchas gracias por nutrirnos de tanto contenido y de tantas referencias. Estuvo muy, muy bueno y había de todas las edades, además, súper buenas las recomendaciones para enseñanza media. Ojo ahí los educadores de jóvenes ya, estar atentos a esas referencias. Son libros que invitan a conversar, a debatir y a explorar temas un poco menos conocidos. Bien, mañana es nuestra última charla de este seminario. Está orientada hacia la diversidad sexual en la literatura, aproximaciones para el trabajo en el aula, así que los dejamos muy invitados e invitadas a finalizar mañana este ciclo y les agradecemos también por habernos acompañado. Gracias de nuevo, Angélica, David, a la Katiuska también que estuvo colaborando con el chat. Nos Gracias vemos mañana. Chao. Buen resto de tarde. Chao. Chao, muchas gracias.